Bueno, señores, ya me dijo don Eduardo Luis que aterrizó en la ciudad de Bogotá, entonces en cualquier momento se nos va a sumar a este MTF. Andrés, Tuvo un feliz aterrizaje. Bueno, arranquemos hablando del Andrés, partido de Copa Libertadores. ¿Qué pasó, don Jorge? Pero el copartido de ayer. De sí, Bucaramanga, Andrés, sí. Andrés, bueno, Bucaramanga primero. No, es Sí, que Bucaramanga primero. tenía un dato aquí, incluso le iba a contar Guárdemelo. a Juan Esteban, pero está bien, cuando toquemos el tema de Once Caldas, bueno, no tanto de Eso. Once Caldas, sino de los nuestros, Sí. porque hay un tema con los brasileros que es hombre, ¿cuándo vamos a superar eso? Si quiere la tiramos de una vez para dejarla sobre la mesa. ¿Qué? Y Pero- es que son 16 visitas consecutivas de los equipos brasileros a nuestro país por torneos Conmebol, llámese Copa Libertadores o Copa Sudamericana, donde no han visto la derrota. 16 visitas O sea, consecutivas. Más bien 16 partidos en donde el equipo colombiano, siendo local, no ha podido ganar. Exactamente, sí señor. Entonces hay que Nos quedan sacudirnos grandes los de eso. brasileños. Hay Bueno. que sacudirnos de eso. Y lo contamos porque Nacional va a tener dos visitas aquí. Entonces habrá que mirar a ver qué se puede hacer No ahí, podemos pero juntar han 17. sido un poderío enorme por encima de todo, hasta el mismo Atlético Nacional que Pero también ha visto. también hay que contarle a la gente Sí. que en los, qué sé yo, últimos 8 años, no sé cómo, ahí sí habrá que hacer una investigación, pero desde hace como 8 años ya, digamos que las chequeras en Brasil se han desbordaron. aumentado. Se desbordaron. Sí, es que no había, Sí. antes no había tanta diferencia como O sea, lo hay se ahora. desbordaron, Claro. porque es que están pagando lo que pagaron los señores de Botafogo por un refuerzo más de 20 millones de dólares. Eso es una locura. O sea, pues simplemente pensar en la mitad de ese fichaje en Colombia sería ya improbable. Un absurdo. Un absurdo, una locura. Lo que pasa es que con lo que se le paga, por ejemplo, y con lo que cuesta John Arias, es prácticamente toda la nómina de Once Caldas. Exacto. Entonces, O sea, entonces eso también hay que mirarlo. Sin embargo, ayer creo, y sin entrar en el tema, ayer creo No, que sí, entremos. las ¿Sabe qué, las Juan? cargas Le iba a igualadas. decir, Empecemos de una vez. le iba a decir una cosa. Empecemos de una vez con el Con el tema once. Once Caldas por, Sí. por un detalle. Como Eduardo estuvo en Bucaramanga, seguramente cuando él entre ahorita al programa nuevamente va a querer hablar de ese partido. Exacto. Entonces Buena idea. ahí se nos va a Suéltese. desplayar el hombre. Entonces, arranquemos por el Once Caldas. ¿Qué pasó ayer en la ciudad de Manizales? Listo. ¿Por qué perdió el Ahora sí, Once Caldas? Porque yo vi pedazos del partido, estaba más conectado, la verdad lo debo decir, con el de Bucaramanga, pero luego hice el ejercicio de ver los highlights, todo lo que ¿Y pasó qué? en el partido de Once Caldas Fluminense, y da la sensación, como casi siempre pasa con los equipos colombianos, de que mereció mejor suerte, mereció algo Oiga. más, pero no lo concretó. Sí, vea, Que lo- suene la canción, que suene la canción. El analista número 300, Juan Esteban Londoño. Suéltese. Vea, También lo de que pasa, Manizales. el equipo de Manizales comenzó muy bien el primer tiempo, 25 minutos, donde fue superior a Fluminense. Creo que en los primeros 25 tuvo varias oportunidades. La primera de Mateo García en el inicio del partido, Tremenda. que la saca Fabio abajo. Y después el equipo de Manizales tuvo mucho ímpetu para ser superior al conjunto brasileño. Después de esos 25 minutos, después de esos 20 minutos, porque el gol llega al 22-23, Fluminense tiene la pelota, pero no tiene la intensidad. Sin embargo, la movilidad de John Arias, la movilidad de Cano, la movilidad de Martinelli, hace que Fluminense pueda romper muy fácil las líneas de Once Caldas, y el gol de Fluminense llega por una desatención por izquierda, donde John Arias desborda, saca al centro y Germán Cano termina mandando el balón al fondo de la red. Después de ahí, creo que Fluminense controló el partido, le dio la pelota al Once Caldas intentó ir al frente. Me parece que en el primer tiempo los últimos minutos del primer tiempo el equipo fue con ideas al ataque, pero ya después en el segundo tiempo los cambios del arriero desbaratan la estructura y termina siendo un Once Caldas que va con más ganas que fútbol al frente, pero que los cambios del arriero terminan mostrando algo diferente y algo que no habíamos visto. La salida de Jeffrey Zapata por Luis Palacios, la salida de Mateo García, la salida de Iván Rojas, el ingreso de un central como Juan Felipe Castaño, que no es volante, pero que lo termina poniendo de volante Hernán Darío Herrera, termina entrando Mateo Zuleta, termina entrando Joel Contreras. Entonces terminan entrando un montón de jugadores
que uno no termina sabiendo en qué posición están y qué posición los pone el técnico Hernán Darío Herrera. Lo que nosotros tanto le criticamos a Hernán Darío es por qué tiene que poner siempre los 5 cambios y siempre son los mismos cambios. Entonces, eso es lo que nosotros terminamos... Juanes, pero ¿no será porque tampoco tiene mucho más? O cuando usted dice que siempre son los mismos cambios, ¿a qué se refiere? ¿A quién deja en el banco que quizás sí sería solución? Porque es que, Magri, por ejemplo, tiene un volante de recuperación que trajo él, como Juan Carlos Díaz, y no le ha dado minutos, no lo pone nunca. Pero pone un central de volante de recuperación. Ahí iba a preguntarle eso, porque yo veo acá precisamente cambio. Minuto 73, sale Mateo García, que me sorprende ese cambio. Yo no vi el partido, Juanes, pero me sorprende. No, yo le pregunté al arriero sobre el cambio y él me dice que era porque Mateo ya estaba teniendo calambres y molestias. Ah, listo, Entonces, pero el cambio... Ese cambio está ahí. Listo, ¿cierto? pero el cambio es por Castaño, un central que ya incluso lo ha puesto improvisado como lateral izquierdo, un central que cuando ha estado como central le ha respondido, pero ahora lo pone volante de primera línea. Exactamente, Alexis, eso es lo que nosotros le criticamos. Porque si traes un volante de marca, lo pediste, lo aprobaste, es de la posición natural, ¿por qué tiene que empezar a improvisar con centrales en esa posición? Lo ha hecho con Rodas y lo ha hecho con Juan Felipe Castaño. Y a Juan Carlos Díaz, que es un jugador de la posición que no lo hemos visto, que cuando lo hemos visto lo ha puesto de lateral izquierdo, no lo pone en la posición en la que es. Y también termina dejando a Alejandro García, que poco y nada influyó en el partido, casi 77 minutos. Entonces, son decisiones que uno termina de decir, ¿y por qué tiene que sacar a Jeffrey Zapata siempre de primer cambio? Si ustedes se ponen a ver, en los últimos 3 partidos del Once Caldas, siempre el primer cambio del Once Caldas es Jeffrey Zapata. Y Jeffrey Zapata no es que haga malos partidos, sino que yo no sé el arriero por qué siempre termina sacándolo a él. Porque ya tiene un plan preestablecido, como pasa con Lorenzo, tal vez. Que anticipa el partido, no lo lee sobre la marcha, y ese sí es un pecado del arriero Herrera a lo largo de su carrera como entrenador. Yo por lo menos tengo esa consideración. Él a veces plantea bien los partidos, pero el replanteamiento, la lectura que le da sobre la marcha, que es algo tan importante, y lo hemos hablado con el profe, que eso es vital para saber si un entrenador es bueno o no, que es leer el partido y cómo lo replanteo, cómo busco soluciones. Ahí ese es un talón de Aquiles del arriero Herrera. Una pregunta. Pero le pregunto también a Juanes una cosa. Juanes, ¿y a quién cambiaba entonces? ¿Usted cree que él saca a Dairo y la gente cómo se le pone allá? No. Bueno. Porque Juanes no está pidiendo que saque a Dairo. No, por eso le digo. Porque es que Juanes está diciendo que porque tiene que sacarlo. No, pero digo, entonces, ¿a quién? Por eso le pregunto a quién. A nadie, don Raúl. ¿Por qué saca a los delanteros? Lo que está diciendo es que no necesita sacarlo. O sea, no hacer el cambio, mantenerlo. Es lo que puede ser, pero si el hombre lo ve allá, encuentra que tiene mayor posibilidad con el que llega, pues la juega, porque es que los técnicos son así, y entonces uno... Pero lo que está diciendo Juan es que precisamente Zapata no está jugando bien y lo saca. Perdón, no está jugando mal y lo saca. Pero don Raúl, lo que pasa es que los cambios no potencializan al Once Caldas a mejorar. Eso es otra cosa. ¿Sí me entiende? Cuando entra Palacios es un jugador que desborda, que tiene velocidad, que es un jugador rápido, que es un jugador que colabora en defensa, pero termina haciendo que el Once Caldas pese menos en ataque. Es que cuando está Jeffrey, el equipo por lo menos pesa adelante. Cuando está Palacios, el equipo no pesa. Juanes, y te pregunto, vos manifestaste anoche que ibas para rueda de prensa. ¿Esa pregunta se le ha hecho al técnico? Claro. ¿Y qué responde? Porque es que claro, es muy fácil decirlo ahora. Yo le pregunté por los cambios y le dije, profe, pero usted con los cambios hizo que el equipo desmejorara. El equipo desmejoró con los cambios. Se vio un equipo un poco desordenado. Y la respuesta del arriero siempre es la misma. No, hay que valorar. De hecho, es la primera respuesta, porque yo fui el que pregunté primero. Hay que valorar lo que hizo el Once Caldas. Intenté ir al frente con los cambios, pero no dieron resultado. Pero siempre hacen los mismos cambios, ¿sí me entiende? Es que la cosa es que nunca hay algo diferente, siempre es lo mismo. Juanes, y una pregunta sobre la titular, porque yo tengo esta sensación. A mí me tocó hacer el clásico del eje cafetero, el último, el 1-1.
Sí. Y en ese, bueno, el Once Caldas se termina quedando con uno menos, hace unos cambios, pero yo decía en mi comentario, para mí el cambio que se tiene que venir es Alejandro García porque no pesó para nada. Y entró incluso, y yo lo ponderé mucho porque creo que fue parte importante de la cuota inicial de lo que terminó siendo el empate, y fue la entrada de Arteaga por ese Alejandro García. En este momento, ¿ustedes le han preguntado por qué él siempre opta por Alejandro si no le está rindiendo? Sí, Alexis, eso es una pelea que tenemos casada con una pelea entre comillas que tenemos casada con el técnico. Una diferencia táctica. Sí, porque atención, tiene se pelea con el técnico el arriero. Tiene a Manuel Arteaga, tiene a Beltrán que estaba lesionado, pero son dos jugadores que le han dado algo diferente al equipo. Pero él insiste con Alejandro García, y Alejandro García es un jugador de lagunas, es un jugador que puede aparecerte en algún momento, pero es un jugador que por lo general es un jugador que no aparece. Entonces ayer sí me pareció muy, y pues quedé sorprendido, porque Alejandro García era titular sabiendo que Manuel Arteaga le dio algo diferente al equipo. Debe de tener algo ese jugador para que todos los técnicos que han pasado por el Once Caldas lo hayan puesto de titular. Tiene que tener algo, pero que no lo muestran los partidos determinantes. Pues eso pasaba con el Medellín, con Daniel Londoño, que la gente decía, pero ¿por qué ponen a Daniel Londoño? ¿Por qué ponen a Daniel terminó jugando. Londoño? Ahora es que la gente dice, ya sabemos que tiene Daniel Londoño, porque ahora se está mostrando el nivel. Una tandita, un añito más. Una tandita para leer a la gente, y pasamos al otro partido porque tenemos muchos temas por hablar, muchos partidos por ir desglosando. Entonces, dice Juan David Sierra, ceder puntos de local es condenarse a la eliminación. La verdad que perdió ahí bastante ayer Once Caldas. Esta era la oportunidad de ganarle a Fluminense. Bueno, dice Amparo. Albeiro, James Aguirre, responsable del gol de Fluminense, se tiró antes de tiempo y lo bañaron. Un paso más y saca esa pelota. Qué embarrada, pero no hicimos los goles para empatar y ganar. ¿Está de acuerdo con esa pequeña apreciación? Solamente dígame si sí o no, Juanes. No. Okay. Es un golazo. Era muy difícil. Y ahí está la jerarquía de los jugadores de peso, ¿no? De lo que es tener uno a Germán Cano en el área, sin demeritar lo que es Dairo, porque Dairo también es un jugador de jerarquía, pero Dairo tuvo 3 y se encontró con ese muro que es Fabio. Vino Cano, tuvo una y para adentro. No, Magri, y Cano se la tiene velada al 11, son 12 goles. Lo tiene de recontrahijo, ¿no? De nieto ya. Y eso que entrenó en Pereira. No, pues eso le duele más al hincha de Once Caldas, que justo se lo había hecho a Cano, porque Cano de hecho a Cano lo recibieron en Pereira, los hinchas del Pereira le hicieron un recibimiento, un homenaje. No es que Pereira, Fluminense llegó llegó a vivir a alojarse inicialmente en Pereira y después cambió la decisión, viajó por la noche a Manizales, pero ese equipo llegó a Pereira, se iba a quedar en Pereira, al final tomó la determinación y la gente, por supuesto, va y reconoce a Cano, que allá fue de gran figura. Lo de Cano es como lo de Galván, como lo de Funes, esos jugadores que llegan del sur, que nadie los conoce, que dice, ¿pero dónde sacaron a este man? Y de pronto empieza a romperla, y gol, y termina yéndose al exterior a un gran equipo. No, dice Wilson, el 11 no estaba jugando con un aparecido, jugó contra el finalista de la pasada Libertadores. Claro, total. No fue la pasada. Pero no fue, porque la pasada Libertadores fue Botafogo Atlético Mineiro. Hace dos. Andrés, lo que decía ahorita Alexis, hombre, es que los equipos brasileros están invirtiendo, tienen chequera y demás. Ayer enfrentó el Once. Ayer enfrentó el Once Caldas a Fluminense y todos sabemos del poderío económico que tiene y de lo que puede ganar uno o el otro jugador. Pero Once Caldas lo enfrentó de tú a tú. Incluso, ustedes lo acaban de decir, el arquero de Fluminense termina siendo figura porque sacó balones muy difíciles y resolvió de buena manera. Cano logró tener una y una encajó. Dairo tuvo varias, pero se encontró con ese muro. A mí parece que lo de Once Caldas, aunque se pierde, no es malo. Es una propuesta muy buena, sí, porque es que no están enfrentando a cualquiera parecido. Vamos a cambiar de tema, pero el profe cierra con... cierre Juanes y al profe y vamos a Bucaramanga. Sí. Antes de Jota, y no sé si ustedes se acuerdan, pero Fabio tiene una espinita con el Once Caldas. Fabio fue eliminado, era el portero de Cruzeiro en el 2011, cuando el Once Caldas... De Juan Carlos Osorio. Sí, de Juan Carlos Osorio, cuando le voltea la serie
en Ese Brasil. Cruzeiro goleó a todo el Entonces, mundo. tenía una Oiga, espinita, en Fabio. esa época era el mejor primero contra el segundo, contra el peor segundo. El peor segundo. Y le tocó ese choque y ganó el peor Oiga, Ganó segundo. Once Caldas. ese Fabio, 44 calendarios, parce. 44 años tiene Fabio. Y ayer lo que Es una voló, Atenas. lo que se estiró, La que le sacó a la que Dairo. las que le sacó a Dairo, porque es que le sacó 3. No, parce. 44 calendarios tiene Fabio, el arquero, al arquero de Fluminense. 1800 conectados. Muchísimas No, gracias, profe. Lo que yo quería decir para complementar lo que ustedes están diciendo, y ya basado un poco en los datos, pues ayer el Once Caldas remató 20 veces, Fluminense 8. De los 20 remates del Once Caldas, 6 fueron al arco. Del Poca- Fluminense solamente 2. Para que se haga una idea de lo que Y pudo uno- ser y de el los partido dos, y el un desarrollo. gol. Bueno, y de los dos, uno fue mejor, gol. mejor efectividad, entonces el Fueron equipo eficaces, brasileño. fueron efectivos los de Fluminense. O sea, eso demuestra la jerarquía también, ¿no? Es en esas circunstancias donde muchas veces ese presupuesto sale a relucir. Sale a relucir. Bueno, pasamos al partido del Bucaramanga. Bucaramanga, dice Eddie García. Aquí lo teníamos. El Leopardo mató al León y se asustó con el cuero. ¿Qué pasó ayer con el Bucaramanga? A ver, ¿quién quiere arrancar hablando de lo que Pero sucedió ayer venga, con Bucaramanga? Porque, ahí hermano, combinó, uno estar ahí- 2 veces arriba en el marcador, 2-0, luego 3-1, y que te lo empaten 3-3, como decía el titular. Es una, ¿Se suma Magri, un punto o se pierden 2? Andrés. es una propuesta combinó. muy valiente. Es una propuesta, Chagui, es una propuesta muy valiente, pero algo sí hay que decir.